¿Sabías que, de acuerdo con el INEGI, en México las enfermedades cardiovasculares representan el 20% de las defunciones totales? Se estima que el 70% de la población entre 30 y 69 años vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Hipertensión, 17 millones, diabetes, 6 millones, obesidad y sobrepeso, 35 millones, colesterol, 14 millones y tabaquismo, 15 millones. Nosotros somos Rodolfo Corona, Mailet Chávez, Hilda Gómez, Griselda Romo y hoy les vamos a hablar acerca de las enfermedades cardiovasculares y la actividad física, qué es lo que se debe hacer, qué actividades no se deben hacer y la bibliografía en la que nos basamos para desarrollar este tema. Hola, soy Mailet Chávez y les voy a hablar un poco acerca de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, las cuales se clasifican en hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatía. Para entender un poco más acerca de estas clasificaciones, vamos a mencionar a qué se refiere cada una. La hipertensión arterial es la afección en la que la presión de la sangre hacia las paredes de la arteria es demasiado alta. La cardiopatía coronaria se debe a depósitos de grasa que se acumulan en las paredes de las arterias del corazón. Enfermedad cerebrovascular es la alteración de las neuronas que provoca disminución del flujo sanguíneo en el cerebro. Enfermedad vascular periférica es un problema circulatorio en el que se ve reducido el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores de manera significativa. Usualmente es causada por el depósito de grasa en las arterias. Insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. La cardiopatía reumática causa daño permanente en las válvulas del corazón. La cardiopatía congénita es una anormalidad del corazón que se desarrolla antes del nacimiento. Miocardiopatía es una enfermedad hereditaria o adquirida del miocardio. Dificulta la tarea del corazón de transportar sangre al cuerpo y puede provocar insuficiencia cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares muchas veces se presentan sin dolor y sin síntomas obvios, por esta razón a menudo no se tratan. Esto puede llevar a problemas de salud todavía más serios, como el ataque al corazón, la embolia o el daño a los riñones. Pero lo que es especialmente peligroso de las enfermedades cardiovasculares es que pueden padecerse más de una a la vez sin siquiera saberlo. Las principales causas de enfermedad vascular son uso del tabaco. El fumar cigarrillos causa que se forme una placa en las paredes inferiores de las arterias. La falta de actividad física. Los individuos que no hacen suficiente actividad física tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación a quienes se mantienen físicamente activos. Malos hábitos de alimentación. Los individuos que tienen sobrepeso corren mayor riesgo de tener el colesterol elevado, de desarrollar hipertensión y otras condiciones crónicas cardiovasculares que aquellas personas que mantienen un peso saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. La enfermedad cardiovascular es un término para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes de los vasos sanguíneos. Esta acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. La cardiopatía coronaria, CHD por sus siglas en inglés, es el tipo más común de enfermedad cardíaca y sucede cuando se acumula placa en las arterias que conducen al corazón. También se llama arteriopatía coronaria, CAD por sus siglas en inglés. Cuando se estrechan las arterias, el corazón no puede recibir suficiente sangre y oxígeno. Una arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco.
Con el tiempo, la CHD puede debilitar el miocardio y provocar insuficiencia cardíaca o arritmias. Las arritmias son problemas con la frecuencia cardíaca, el pulso o el ritmo cardíaco. Esto ocurre cuando el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente. El corazón puede palpitar demasiado rápido, demasiado lento o en forma irregular. Algunos problemas del corazón, como un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca, pueden causar problemas con el sistema eléctrico del corazón. Algunas personas nacen ya con una arritmia. Las enfermedades de las válvulas cardíacas ocurren cuando una de las 4 válvulas en el corazón no funcionan correctamente. La sangre puede escaparse a través de la válvula en la dirección equivocada, llamado regurgitación. O es posible que una válvula no se abra lo suficiente y bloquee el flujo sanguíneo, llamado estenosis. Un latido cardíaco inusual, llamado soplo cardíaco, es el síntoma más común. Algunos problemas del corazón, como un ataque cardíaco, una cardiopatía o una infección, pueden causar enfermedades en las válvulas del corazón. Algunas personas nacen con este tipo de problemas. La arteriopatía periférica ocurre cuando las arterias de las piernas y los pies se estrechan debido a la acumulación de placa. Las arterias estrechas reducen o bloquean el flujo sanguíneo cuando la sangre y el oxígeno no pueden llegar a las piernas. Esto puede lesionar a los nervios y tejidos. Amiloidosis cardíaca, también conocida como síndrome del corazón rígido, es una enfermedad compleja, progresiva y de difícil diagnóstico, ya que coincide con algunos síntomas como son palpitaciones, fatiga, arritmias, retención de líquidos, con los de otras dolencias del corazón, o bien pueden quedar enmascaradas con los síntomas de alguna otra enfermedad subyacente o principal. La forma más frecuente de miocardiopatía restrictiva es debido a la presencia de una proteína anormal, amiloide, en el tejido cardíaco. La acumulación de depósitos de amiloide provoca un engrosamiento, un aumento de la rigidez del músculo cardíaco que interfiere en su estructura y en su correcto funcionamiento. La consecuencia directa es la pérdida de eficiencia del corazón al disminuir su capacidad de bombear sangre al resto del organismo. Aproximadamente entre un 10 y un 15% de los casos de insuficiencia cardíaca tiene como origen la amiloidosis. La angina de pecho es, junto con el infarto al miocardio, un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón, arteriosclerosis coronaria. Se produce debido a la acumulación de las placas de colesterol, lípidos, grasas y células inflamatorias en las paredes de estas arterias, provocando que el corazón no reciba suficiente sangre. La angina de pecho, a diferencia del infarto de miocardio, aparece de forma progresiva debido al deterioro de las arterias del corazón con el paso de los años. No provoca un daño permanente en el corazón. Según si aparece en reposo o durante el ejercicio físico, se clasifica en angina de pecho estable. El dolor de pecho aparece durante el ejercicio físico y puede extenderse a otras zonas del cuerpo, la mandíbula, el hombro, la garganta, la espalda, el brazo o muñeca izquierda. El dolor desaparece con reposo o medicación. La angina de pecho inestable, el dolor de pecho aparece en reposo y es de mayor duración que en el caso de angina de pecho estable. Puede extenderse a los brazos, al cuello, a la espalda, a la mandíbula y en la mayoría de los casos ni el reposo ni la medicación van a aliviar el dolor, que tiende a ir en aumento. Debe de ser tratado urgentemente, ya que puede provocar un infarto de miocardio o muerte súbita. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y afecta al ritmo normal del corazón. El tiempo entre latido y latido es desigual. El infarto de miocardio es, junto a la angina de pecho, un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón, arteriosclerosis coronaria.
Se produce debido a la acumulación de placas de colesterol, lípidos, grasas y células inflamatorias en las paredes de estas arterias, provocando que el corazón no reciba sangre suficiente. El infarto al miocardio, a diferencia de la angina de pecho, aparece de forma brusca y como consecuencia de la obstrucción completa de alguna de las arterias del corazón, debido a la formación de un coágulo. Las células cardíacas de la zona afectada mueren por consecuencia de la falta de riego sanguíneo y el daño es irreversible. Y como hemos visto, nuestros factores de riesgo en nuestras enfermedades cardiovasculares son la hipertensión, la diabetes, el estilo de vida sedentario, el tabaquismo y la mala alimentación. Entre las actividades recomendadas va a estar principalmente pues una alimentación saludable y la actividad física, que son los dos pilares básicos para prevenir factores de riesgos como obesidad, hipertensión, colesterol, diabetes. Un estilo de vida saludable podrá evitar hasta el 90% este tipo de enfermedades cardiovasculares. Es muy importante realizar ejercicio cuando se tiene una enfermedad cardiovascular. La actividad física ayudará a fortalecer el músculo cardíaco, a controlar la presión arterial y el colesterol. Los programas de actividad física deben ser adecuados para cada edad, dependiendo su sexo, nivel de madurez sexual y capacidades físicas e intelectuales. Se deben promover actividades diarias como caminar, andar en bicicleta, usar las escaleras y los gimnasios, limitar el tiempo para ver televisión o usar computadoras o videojuegos, promover el juego en equipo y el ejercicio escolar y en los ambientes laborales. Un mínimo de media hora de ejercicio intenso diario en niños mayores de 2 años, además de tomar tiempo para actividades familiares recreativas. Un ejercicio regular disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. La importancia de fomentar la actividad física durante la infancia radica en que en esta etapa se pautan los comportamientos y las actividades saludables de los individuos. Como ya les comenté, cada persona ajusta el nivel de esfuerzo físico en función de sus capacidades. El caminar, nadar o hacer estiramientos son ejercicios fácilmente adaptables. Caminar es el ejercicio más sencillo y natural, ideal para empezar. Entrenamiento cardiovascular, fácilmente adaptable e ideal para cualquier momento del día. La natación es un entrenamiento cardiovascular. Trabaja un gran número de músculos. El agua reduce el impacto en las articulaciones. El pecho, el crawl y el dorso son los estilos más recomendados. La yoga combina la práctica física, espiritual y mental. Ayuda a reducir el estrés, factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Los estiramientos o flexibilidad, ideal para complementar cualquier actividad. Mantienen el cuerpo flexible, mejoran la circulación de la sangre y la recuperación. En general, la actividad física no solo ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, sino ayuda a la recuperación tras haberlo sufrido. Las actividades que se deben de realizar son de 3 a 5 días a la semana realizar una actividad cardiovascular, actividad deportiva o actividad recreativa. Y todos los días tener un estilo de vida saludable y activo. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar de las actividades no recomendadas para la gente que padece de alguna enfermedad cardiovascular. No puedo empezar a explicarles esta parte sin antes decirle que existe una clasificación de las actividades deportivas según su carga dinámica y su carga estática. Esto quiere decir que está dividido en la intensidad que va a percibir el atleta por la práctica deportiva en estos momentos. Esta clasificación está realizada por Mitchell en el American College de Cardiología. Está elaborada desde 1994 y es vigente hasta la fecha, ¿sale? Esto se divide en, como les mencionaba en un principio, carga estática, que va a ser el número 1 para las actividades que son con una carga baja del 10%. El número 2 para la carga estática media, que va con una carga entre el 10 y el 20% del total percibido por el atleta. Y una carga estática alta, que es mayor al 30%. Estas serían el número 3. ¿Vale? La carga dinámica se va por orden de letras, en el orden alfabético, donde A sería la carga dinámica baja, en menos del 50%. La carga dinámica media, que va entre el 50 y el 75% de intensidad. Y la carga dinámica alta, que son las que son mayores
al 75% de intensidad, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos que tenemos una actividad entre 1A, 1B, 1C y así sucesivamente para cada uno de los números, ¿vale? Los más conocidos, por alguna manera, sería en el 1A, que es una carga estática baja con una carga dinámica baja, sería el golf, boliche, el billar, el tiro con arco, ¿no? En el caso de una dinámica media con una carga estática que sería el equivalente al 1B, estamos hablando de un béisbol, de un voleibol, de un tenis, ¿no? Y en el caso de una carga estática baja con una carga dinámica alta, que sería el equivalente al 1C, pues ya encontramos con carreras de larga distancia, badminton, squash, fútbol y hockey sobre pasto, ¿vale? Y de ahí, pues sucesivamente nos iríamos a los demás deportes. Por ejemplo, el rugby o las carreras de velocidad se encuentran en una carga estática media con una dinámica media, es decir, serían el equivalente a un 2B, ¿sale? Y, por ejemplo, otro parecido o un ejemplo similar con una carga estática alta en una carga dinámica baja, que sería el equivalente a un 3A, sería la parte de gimnasia deportiva, ¿va? Esto es a términos generales. Dentro del video encontrarán la imagen de esta tabla para que sea más fácil de identificar. ¿Por qué se los menciono? Porque la parte de las contraindicaciones muchas veces van en la parte deportiva. Sabemos que gente normal, adultos mayores, que no han sido atletas de alto rendimiento, jóvenes que padecen de alguna enfermedad cardiovascular hereditaria, pues practican una actividad física recurrente precisamente para mantenerse de manera saludable, ¿no? Este tipo de personas no nos encontramos con una contraindicación en la actividad física como tal. Únicamente se pide que no lleguen a una intensidad alta y que sean ejercicios más aeróbicos que de fuerza para evitar pues un daño a la parte de los órganos, ¿no? Se recomienda realmente que sea aeróbico de 3 a 5 días y en el caso de la fuerza que sea de 2 a 3 días en la semana. Insisto, únicamente a una baja intensidad y un volumen medio es lo que está permitido para ellos. En el caso de las contraindicaciones, pues no nos podemos ir a grandes pesos o grandes volúmenes de trabajo, evitando así también la fatiga y tensión en los músculos del tren superior, ¿vale? Y en el caso ya de enfermedades propias para la realización de actividades deportivas, pues nos encontramos que en el caso de las insuficiencias aórticas en grados leves y moderados, únicamente se permiten ejercicios clase 1A y 1B, ¿vale? Se encontrarán contraindicados todos aquellos que son clase 3 en adelante. En el caso de un grado grave de insuficiencia aórtica, todo deporte es una contraindicación absoluta, ¿vale? En el caso de las cardiopatías congénitas, nos encontramos por ahí la disfunción ventricular tras una cirugía. Esta no tendrá una contraindicación en el caso de que la función ventricular sea normal, pero si la función está moderadamente disminuida, únicamente se permitirán deportes clase 1A de baja intensidad, ¿vale? Si nos fuéramos al extremo donde se encuentra gravemente disminuida, toda actividad física sería totalmente contraindicada. En el caso de anomalías coronarias congénitas, se restringe todo deporte, salvo algunos que sean de baja intensidad. Y en el caso de que se tomara algún tratamiento anticoagulante, todo deporte está contraindicado. En el caso de los deportes de contacto, ¿vale? No podemos permitir que el atleta realice deportes donde exista un golpeo, una tacleada, o que exista una contusión. En el caso de las miocardiopatías y pericarditis, hablamos de una miocardiopatía hipertrófica ventricular izquierda, donde se contraindica de manera absoluta toda actividad física, ¿vale? En el caso de que el atleta tuviera una miocarditis con inflamación activa, se contraindicará la actividad física de manera absoluta durante 6 meses después de desaparecer la inflamación. Es decir, durante la inflamación tampoco podrá realizar una actividad física, ¿vale? En el caso de pericarditis, que es una enfermedad pericárdica, se produce constricción, por lo tanto, también está contraindicada toda actividad física. Nos encontramos también con enfermedades, arritmias y trastornos de la conducción cardíaca, donde un síndrome de bradicardia y taquicardia en gente que no se encuentra medicada, se encuentra contraindicada toda la actividad física de manera absoluta. En el caso de la gente que tenga tratamiento,
con éxito después de 3 a 6 meses de estarlo tomando, será contraindicado temporalmente a valoración del médico. Personas con marcapasos permanentes, todo deporte de contacto o con riesgo de colisión corporal está contraindicado. En el caso de una fibrilación auricular, se contraindica toda actividad deportiva donde se encuentre con riesgo de sufrir una hemorragia. En el caso de personas con hipertensión arterial, hablamos de hipertensión arterial con presión controlada, donde exista una afectación a los órganos diana y con una patología asociada, se contraindicarán todos los deportes de clase 3A y 3B, pero aunque realizara deportes 2A, 2B, 2C o 1A, 1B, 1C, tendrá que tener una evaluación cada 6 meses. Personas con hipertensión arterial con presión mal controlada, todos los deportes de alta intensidad están contraindicados. Personas con enfermedades aórticas, como lo es el aneurisma aórtico torácico, todos los deportes que impliquen un esfuerzo físico intenso o con posibilidad de colisión corporal están completamente contraindicados. Y en el caso de un trastorno aneurismático relacionado y un aneurisma arterial, todo deporte o toda actividad física se encontrará contraindicada. Y por último, en el caso de las enfermedades coronarias, como lo puede ser la cardiopatía isquémica, ¿sale? Si se encontrara clínicamente probada de bajo riesgo en hombres menores a 60 años, está restringida la actividad deportiva a deportes de intensidad baja moderada, es decir, deportes de alta intensidad están totalmente contraindicados. Y en el caso de personas con puente miocárdico, toda actividad deportiva estará restringida a deportes de baja intensidad durante 6 meses, únicamente posterior al procedimiento quirúrgico.